En esta ocasión de este video estaremos desarrollando un ejercicio de aplicación referente al movimiento rectilíneo uniformemente variado que está dentro del estudio de la cinemática escalar, ¿sí? Que hace parte de la mecánica, de una de las ramas de la física. Bueno, sabemos bien que en este movimiento rectilíneo uniformemente variado tenemos dos características muy importantes que definir, que son, una de ellas es la aceleración, ¿sí? Que hace posible durante el análisis del movimiento que haya variación de velocidad, ¿sí? En este caso. Y la aceleración es constante, ¿sí? Eso hay que tener muy bien afianzado en el estudio de este tipo de movimiento. Bueno, en el ejercicio planteado, en este caso en el anexo o guía de ejercicios número 1, el ejercicio habla de un punto material en movimiento, ¿sí? Tiene su velocidad que obedece a la expresión, a esta expresión, voy a escribir acá, ¿sí? Velocidad final es igual a 20 menos 5 por t, ¿sí? Voy a borrar esta partecita, unidades del sistema internacional, ¿sí? Bueno, esta función horaria, ¿sí? Depende del tiempo para poder definir la velocidad en este caso, ¿sí? Sabemos que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado vamos a tener estudios de tres ecuaciones, ¿sí? Esta es una de ellas, vamos a hacerlo hoy por separado, después vamos a hacer la función horaria, ¿sí? En este tipo de movimiento, y una ecuación que famosamente se conoce como la ecuación de Torricelli, que hace que queda en función a estas formulitas que estamos analizando acá, y la de la función horaria se corresponde a esa ecuación de Torricelli que no trabaja con la variable de tiempo, ¿sí? Que veremos más adelante, ¿sí? Entonces son tres ecuaciones o tres expresiones matemáticas para este tipo de movimiento, y eso lo vamos a hacer con el estudio de la función horaria de la velocidad. Bueno, a partir de esta función horaria nos pide calcular en el primer ítem A la velocidad inicial y la aceleración, ¿sí? La velocidad inicial y la aceleración. Esta función horaria en forma general viene dada por velocidad final es igual a velocidad inicial más, o puede ser menos, aceleración por tiempo, ¿sí? Esta es la función horaria de la velocidad en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, por correspondencia yo puedo obtener, ¿sí?, que la velocidad inicial es el primer valor que encuentro aquí en esta ecuación. Entonces puedo decir que la velocidad inicial, como está en el sistema internacional, va a ser 20 metros sobre segundo, ¿sí? Y me pide también la aceleración, que es constante y corresponde a la cantidad numérica que le acompaña a t. Entonces la aceleración va a ser igual a menos 5. Como está en el sistema internacional, vamos a medir en metros sobre segundo al cuadrado. Velocidad inicial 20 metros por segundo y aceleración menos 5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces en la situación B nos pide calcular la velocidad final o la velocidad en el instante de 3 segundos. Entonces podríamos decir que el tiempo, ¿sí?, como habla de instante, va a valer 3 segundos. O sea, tendríamos que reemplazar en la función horaria, ¿sí?, que describe el movimiento en este ejercicio, en vez de tiempo tendríamos que reemplazar con 3. Entonces vamos a escribir esto. La velocidad final de este móvil en los 3 segundos va a estar dada por esta expresión. 20. Hacemos el producto acá, antes de restar 20 menos 5. 5 por 3 es 15. ¿Sí? Y la velocidad final, 20 menos 5, me va a dar un total de 5 y tiene que estar medido en metros por segundo. ¿Sí? A los 3 segundos de analizado el movimiento, la velocidad final de esta partícula o de este objeto es de 5 metros por segundo, ¿sí? Bueno,
está disminuyendo, podríamos decir, la velocidad. Bueno, en el caso C, me pide calcular el instante en que el punto material cambia de sentido, ¿sí? Ustedes en el apartado de este video, en el transcurrir de este video, van a tener el enunciado también ahí incluido para que puedan hacer una breve lectura, ¿sí? Bueno, en el C me pide, en el ítem C me pide el instante en que el punto material cambia de sentido, ¿sí? Cambia de sentido, podríamos decir que en este movimiento rectilíneo y uniforme horizontal, ¿sí? Vamos a representar como un vehículo. Vamos a hacerlo un poco más corto. Sí, este es. Y la dirección vamos a colocarla en este sentido. ¿Sí? El vehículo está en movimiento, la partícula en movimiento de derecha a izquierda, ¿sí? Bueno, para que cambie de sentido de este vehículo o partícula, ¿sí? Tiene que ocurrir que se tiene que detener, ¿sí? Tiene que pasar de que la velocidad sea velocidad final o velocidad en un determinado instante sea 0, ¿sí? Entonces se detiene y puede cambiar de sentido, o sea, puede ir en sentido contrario, ¿sí? Única forma de que cambie de sentido una partícula, un objeto o un auto, en este caso que estamos viendo acá el ejemplo, es que la velocidad sea 0, ¿sí? Entonces puede detenerse. Puede cambiar de sentido, ¿por qué? Porque estamos analizando en una línea horizontal, en un movimiento rectilíneo. Ahora, si era una curva, sucedería otra cosa. Bueno, entonces quiero el instante en que el móvil cambia de sentido, o sea, la velocidad final. Vamos a incorporar acá velocidad final es 0, ¿sí? En esta ecuación, lo único que tendría que reemplazar es velocidad final igual a 0 para obtener tiempo, ¿sí? Entonces voy a hacer eso. Voy a escribir velocidad final ya es 0. Sigo esta ecuación que es 20 menos 5 por t, ¿sí? Lo que estoy buscando acá es el instante en que esta ecuación vale 0, o sea, el instante en que el cuerpo cambia de sentido o dirección. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Hacemos transposición de miembro o despeje. Esta cantidad que está sumando pasa al otro miembro restando y va a quedar como menos 20, ¿sí? Y esto es igual a menos 5 por t. Bueno, menos 20, esta cantidad que está multiplicando pasa a dividir con su signo correspondiente que es negativo y va a ser igual a t, ¿sí? Entonces el tiempo, el instante donde la velocidad final es 0 y el objeto partícula puede cambiar de sentido es igual a 20 dividido 5, que son un total de 4 segundos, ¿sí? ¿Por qué 4 segundos? Porque está medida, las variables están medidas en el sistema internacional, ¿sí? Negativo negativo me da positivo. El tiempo en este estudio del movimiento tiene que ser positivo el instante. Entonces son 4 segundos. Bueno. En el ítem D me pide, vamos a borrar esta divisoria, ¿sí? Vamos a hacerlo un poquito más próximo, con un color azul. Aquí voy a hacer esto. Ahí. Trabajaremos el ítem D. ¿Sí? El D me pide la clasificación del movimiento, ¿sí? En acelerado o retardado en el instante de 9 segundos. En un momento, en una de las clases virtuales que tuvimos con los alumnos, conversamos y definimos en qué casos se dan el movimiento acelerado y en qué casos se da el movimiento
retardado. El movimiento acelerado se da en el único caso de que las magnitudes velocidad y aceleración tienen el mismo signo, ¿sí? Es para el caso del movimiento acelerado. Y en el caso del movimiento retardado se da cuando la velocidad y aceleración tienen signos contrarios, ¿sí? Pueden ser dos casos para cada uno de estos movimientos. Bueno, vamos a ver qué sucede en esta ocasión. Me pide analizar el movimiento al tiempo de 9 segundos, ¿sí? Tipo de movimiento. Bueno, acá se me borró 5. Para analizar el tipo de movimiento yo tengo que tener los valores de la aceleración, el signo y el signo de la velocidad y la aceleración. La aceleración es constante en todo el movimiento, no va a cambiar, siempre va a ser 5 metros por segundo al cuadrado y va a ser negativo, eso ya tengo. Ahora tengo que analizar la velocidad, ¿sí? Entonces voy a calcular la velocidad final a los 9 segundos, ¿sí? Es 20 menos 5 por, en este caso voy a analizar qué velocidad tiene a los 9 segundos y con qué signo ya está marcada esta velocidad, ¿sí? Hago primero el producto, me da un total de menos 5 por 9, 45 y acá es 20. Entonces la velocidad final, haciendo esta diferencia, ¿sí? 45 menos 20 me da 25. La cantidad permanece con un signo negativo porque prevalece la cantidad, el signo de la cantidad mayor, que es menos 45, entonces queda menos 25 y la unidad de medida es metros por segundo. Bueno, ahora puedo analizar. Tengo que la aceleración es menos 5 metros por segundo al cuadrado y la velocidad, ¿sí?, a los 9 segundos es menos 25 metros sobre segundo, ¿sí? Como a los 9 segundos, esto es 9 segundos de transcurrido el movimiento está clasificado en acelerado, ¿sí? ¿Por qué? Porque coinciden los signos negativo y negativo en los dos casos. O podríamos decir lo mismo, que si multiplicáramos la velocidad con la aceleración, vamos a obtener un valor mayor que 0, o sea, positivo, o sea, acelerado, en avance, ¿sí? Velocidad negativa 5 y velocidad negativa menos 25 y aceleración negativa me va a dar un valor positivo mayor a 0, que en este caso sería, si hubiéramos hecho el cálculo, iba a ser 125, ¿sí? Bueno, ahí estaríamos analizando eso. Entonces, movimiento acelerado a los 9 segundos. Y podríamos decir, para tener un poco una comparación, que a los 3 segundos, aquí, en ítem B, tenemos una velocidad positiva, ¿sí?, y una aceleración negativa. Entonces, a signos contrarios, el movimiento es retardado, ¿sí? Retardado, bueno. O en retroceso al origen de las posiciones, también podríamos decir. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que hayan